Buenas noches, audiencia. Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos y verlos nuevamente en este capítulo número 2 del podcast de la noche. No sé si recordarán, los que hayan visto el primer capítulo, hablamos un poco de nosotros para que nos conocieran en el ámbito paranormal. Fue una historia personal, una historia bastante, para mí, bastante tenebrosa. Bueno, varias anécdotas les conté, y en esta ocasión pues vamos a traerles una historia un poquito diferente. Es una historia que viene circulando en internet, ya tiene tiempo. Es la historia, esa la vi ya hace algunos 5 años más o menos, aproximadamente. Me gustaría retomarla con ustedes, desmenuzarla un poco. ¿Qué les parece? La historia se titula Voces del Infierno. En la década de los 80 aproximadamente, un grupo de científicos geólogos creyó haber encontrado las mismísimas puertas del infierno. ¿Lo pueden creer? En un lugar, en un punto intermedio y silenciado en las llanuras de Siberia. Eso fue antes. Se dice que actualmente se cree que fue en un pozo que se llama Kola en la Unión Soviética. El director del proyecto, un tal doctor Asakov, nombre ruso, pronunció una posterior rueda de prensa fuera del lugar y dijo lo siguiente: la información y los resultados que hemos recolectado están sorprendentes, que estamos sinceramente preocupados respecto a la naturaleza del mismo y referente a lo que encontramos allá abajo. En vista del profundo agujero que acabamos de realizar para hacer ciertos experimentos y ciertos, ¿cómo decirlo? Hacer ciertos estudios de las cortezas terrestres, estos ingenieros rusos, geólogos, trabajando con unos megataladros, son unos taladros gigantes que sirven para perforar la corteza terrestre, estaban haciendo la perforación en la tierra para hacer, como les comento, esta investigación geológica que al parecer llegó al aproximadamente 14.4 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. O sea, del suelo para abajo fueron aproximadamente 14.4, y encontrándose en aquel punto afirmaron haber escuchado cosas muy extrañas. Quedaron muy impresionados y en su informe afirmaron haber escuchado varias cosas que salen de lo común o que no es un tema normal. ¿Me explico? El doctor Asakov comenta que después de haber excavado varios kilómetros bajo la superficie de la tierra, el taladro comenzó a rotar rápidamente. ¿Qué significa esto? Que cuando tú llegas a cierta distancia y el taladro gira sin hacer esfuerzo, posiblemente, o más bien lo más normal es que hayan encontrado un hueco. Pero pues estamos hablando de la perforación de esa magnitud, quiere decir que el hueco es algo grande, un hueco inmenso. Esa fue la primera sorpresa. La segunda vino con las lecturas de temperatura, ya que los cálculos arrojaban como resultado que allí abajo existía una temperatura extremadamente alta. Esta temperatura la estaban tomando en grados Celsius. Ahorita de momento no les voy a decir exactamente qué temperatura, porque quiero más adelante hablar sobre conclusiones en otro capítulo. ¿Qué les parece? De momento les cuento la historia. Se trataba de un verdadero infierno bajo nuestro suelo. A continuación, se produjo otro descubrimiento que al parecer fue el que más impactó a todos los trabajadores y científicos, tanto que así decidieron parar en aquel punto los trabajos de perforación y efectuar
algunas consultas, ya que al intentar mediante aparatos de precisión escuchar los movimientos de la Tierra, mediante micrófonos muy especiales, de alta sensibilidad y colocados estratégicamente en diversas partes de la broca gigante que estaban utilizando para perforar, lo que consiguieron escuchar y grabar los dejó totalmente mudos y pálidos de miedo. Al principio creímos que se trataba de un fallo de nuestro equipo. Tras unos ajustes comprendimos que no era el mismo. No estaba fallando. Lo que captamos era real. Ese sonido que captamos proveniente del interior de la Tierra, verdaderamente no podíamos explicarlo. No podíamos creer lo que estábamos oyendo en ese momento. Se trataba de voces humanas, gritando de dolor. En momentos se lograba escuchar lamentos de gran sufrimiento. Tras este desagradable descubrimiento, alrededor del 60% del equipo se dio de baja. Afortunadamente tenemos guardados los audios, y sea lo que sea que hayamos encontrado dentro de la Tierra, esperemos que se haya quedado ahí. ¿Qué les pareció, chicos? Está interesante la historia, ¿no? La verdad, hay que escucharla tal vez con tranquilidad para entender ciertas cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, dice que la temperatura fue una temperatura muy elevada. Creo que había en los lugares donde investigué diferían los grados a los que se referían. En algunos decían tantos grados, en otros, pero el que más concordaba, el que más se repetía era 1100 grados Celsius. Les voy a decir por qué lo dejé hasta el final. Primero que nada, porque es una historia muy bonita, muy interesante. La verdad, es una historia muy interesante que circula por internet y sí te da un poquito de pensar, ¿no? Que en algún momento lleguésemos a perforar y que pase algo por el estilo y no, sí, olvídense. Pero la verdad es que si nos ponemos a pensar un poquito, la broca, que es metal, quiero pensar que no hay metales que soporten tanta temperatura, 1100 grados. No soy ningún científico, es cosa de un humano común y corriente, un simple mortal, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, no hay metales que aguanten tanta temperatura. Tal vez sí, tal vez me equivoque. Pero sí, como recordarán en la historia toman, o más bien narran, que dice que que pusieron micrófonos en ciertos lugares de las brocas esas gigantes para poder grabar los movimientos
movimientos de las placas tectónicas, que pues en realidad esos eran los principales estudios los que querían lograr. Entonces, si nos ponemos a pensar, dudo mucho que un micrófono aguante tal temperatura. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo único que yo sé es que hasta donde yo tengo entendido no existe un plástico, porque pues lógicamente no están hechos de metal, están hechos de plástico y circuitería. Dudo mucho que soporte tal temperatura. Vamos a suponer que la temperatura lo soportaba, que a lo mejor hasta donde llegaba el micrófono no era tan elevada la temperatura. Poniendo todos esos puntos en conjunto, de que la broca resistiera la temperatura y que el micrófono llegara a esta ¿cómo decirlo? A esta profundidad que no afectaba tanto el calor. Entonces, pues ahí sí está de pensarse. Siquiera pensar que logremos llegar, que logremos escuchar realmente lamentos del infierno, lamentos de un infierno es bastante preocupante, ¿no? Imagínense que realmente hayan encontrado algo así, está de pensarse. Hace poco, no recuerdo muy bien, leí que hubo una expedición, les repito, no recuerdo en qué lado, en donde había una cueva en la que emitía muchísimos gases. Entonces, por X o Y, a alguien se le ocurrió prender un encendedor, un cerillo, y esa cueva ardió. Eran gases volátiles. Entonces, al hacer eso, pues la cueva ardió. Al arder, se prendió toda la cueva en llamas, y creo que es eso, estamos hablando hace muchos años, décadas, no son poquitos, décadas. A la actualidad tengo entendido que todavía sigue prendido. ¿Se imaginan? Ya nos salimos un poquito del tema, pero es otro detallito que si se ponen a pensar, dicen, órale, pues no está tan descabellado, ¿no? Lo que sí es que el audio que les acabo de poner de los lamentos del infierno sí está un poquito perturbador, no es un audio que tal vez soporte cualquiera. La verdad es que sí, eso es algo que cuando lo escuchas te imaginas, ¿no? Sientes la necesidad. Bueno, por lo regular a mí me pasa que cuando yo estoy escuchando algo o alguien me está platicando, un amigo, mi esposa, algún familiar me están platicando algo, yo escucho atento, pero al mismo tiempo yo me estoy imaginando lo que está pasando. Yo me estoy haciendo una imagen, o más bien como un video, por así decirlo, imaginario, de lo que me están contando. Sí, igual y para muchos es normal, para muchos no, para muchos solamente escuchan, ponen atentos, escuchan la historia y listo. Yo tengo pues mi imaginación muy activa, pero siquiera imaginar que esos gritos de lamento sean reales, que ese audio sea real, que realmente exista, es de pensarse, ¿no? Es de miedo. O sea, realmente que se estén quemando en lava, ardiendo. Tal vez sea como por ejemplo, no sé si han leído el libro de Dante Alighieri, el de El infierno de Dante, donde hay varios círculos del infierno, 9 creo, corríjanme si me equivoco. Hay uno que es de hielo, hay uno que es de árboles, hay uno que es de fuego, de oro fundido, hay uno donde constantemente están masticando una bestia, creo que se llama Cerbero. La verdad es que sí es, siquiera pensar que realmente el infierno existe y que realmente pudiéramos llegar a terminar en algún lugar de esos, la verdad es que está bastante de pensar.
no es algo, o más bien no es algo que nos gustaría pensar que en algún momento, cuando termine nuestra vida, tengamos que llegar a ese lugar. Porque seamos sinceros, no somos tan puros de corazón para ir al cielo, ¿no? La verdad es que está difícil llegar hasta allá. Ser una persona perfecta sí está muy complicado. Estuve investigando, volviendo al tema de las voces del infierno. Estuve investigando un poquito quién era este científico, Azacov. La verdad es que solamente encontré una imagen. Se las voy a poner aquí en el video para que más o menos sepan quién es. Se los voy a poner. Él supuestamente es el doctor Azacov. No vienen, bueno, desconozco cómo sea la estructura de los nombres rusos, pero no viene un segundo nombre o un apellido. Si es que tienen apellidos, quiero pensar que sí, pero no viene. Entonces solamente viene esa imagen y viene algunos bocetos como hechos a mano de dibujos que personas, quiero pensar, que han hecho. No sé si sean de aquellos tiempos o realmente sean los reales, si la historia sea real y sean reales estos bocetos de donde se hizo este pozo y las imágenes todas esas. Pero hay muchas lagunas en esta historia, hay muchas cosas que no encajan, ¿no? Pero a la vez hay cosas que sí te ponen a pensar mucho. Hay cosas que sí si dices, híjole, tendré que ser mejor persona de ahora en adelante, no quiero terminar ahí. Pero bueno, este va a ser un podcast un poquito más corto. La verdad es que tenía muchas ganas de hablarles sobre este tema, porque es una historia que yo vi. La primera la leí hace mucho, no recuerdo en qué página la leí, y la verdad es que me gustó bastante. La historia estaba pegada al ¿cómo se llama? Al audio, o sea, venía de esas, era un blog, ¿se acuerdan de esos blogs donde las personas escribían y abajo estaba el audio como en un reproductor propio del blog? Entonces esta historia que leí me gustó mucho, y luego tiempo después la encontré, si mal no recuerdo, en video, pero pues no quiero decir que mis videos sean de muy buena calidad, mucho menos, apenas estoy empezando. Pero sí era un video viejito, que si mal no recuerdo lo vi y estaba en Loquendo. ¿Se acuerdan de Loquendo? De este programa que tú escribías y lo que escribías, la máquina, la computadora te lo leía hablado, con una voz así como medio robótica. Ya después lo leí y no recuerdo bien por qué, pero me volví a topar con esta historia. Y la verdad es que dije, me gustaría platicarla con ellos, me gustaría charlar un ratito, hablar con ellos, que la escuchen, que le hallen el gusto como yo le encontré. Como ustedes saben, son historias. Ustedes tienen la última palabra. La verdad es que solamente ustedes en su propia persona tienen la última palabra de si creer o no. Yo solamente les traigo la historia para que la escuchen, para que la disfruten, para que se sientan un poquito abrumados con siquiera pensar que el infierno existe. Tal vez más adelante les traiga unas historias más largas o tal vez más cortas. En realidad este podcast no va a tener un común de horas. Tal vez a veces van a ser cortitos, van a ser largos, pues no lo sé en realidad, pero depende de la historia. Tal vez, como saben, hay historias muy largas que se disfrutan bastante, pero hay historias cortitas que también se disfrutan muchísimo. En este caso pude encontrar el audio, por eso se los puse anteriormente. Entonces, pues no sé qué les pareció la historia. La verdad es que me dio mucho gusto hablar nuevamente con ustedes. Como les repito, este es el capítulo número 2 de su podcast de la noche. Me gustaría que
Si les va gustando, le den like, se suscriban y me manden sus historias. Me gustaría escuchar sus historias, leerlas. Si es que las quieren mandar, si las quieren mandar en audio, adelante también. Y si con el permiso de ustedes, me gustaría narrarlas. ¿Qué les parece? Si las quieren en anónimo, si no con su nombre. Tal vez omitamos algunas cosas, pero me gustaría que ustedes compartieran sus historias y a través de mí yo poderlas sacar a la luz. Entonces, pues esto fue todo por hoy. Recuerden que este es Podcast de la Noche. No olviden darle like, suscribirse si les gustó el podcast, la historia más bien. En este caso, esta historia que les traje, escriban en los comentarios si quieren algún tema en específico, si les está gustando, si no también es bienvenido. Críticas y comentarios también son bienvenidos. Entonces, esto fue Podcast de la Noche. Hasta luego.